voltaje colector emisor corresponde a los transistores cuyos emisores están unidos. O sea, eh, lo- los, los dos en común. Eh, bueno, de ahí nos pedían determinar la componente más significativa del voltaje tanque y hallar su THD. Bueno, lo primero que hice fue obtener la frecuencia. Para mi caso es 8 MHz. Eh, ah, y, y de ahí utilizar lo que nos dan de dato, que el voltaje de tanque es dos veces el voltaje colector emisor menos 2. Ahora, el voltaje colector emisor, como dice que es de los que tienen su emisor unido, por simple análisis de buenos circuitos eléctricos que sabemos, llegamos a que el voltaje colector emisor ahí es el voltaje de la fuente más el voltaje base emisor, que es 0.6, 0.7. Comúnmente se toma. Bueno, yo tomé 0.6 y con eso obtengo que el voltaje del tanque depende del voltaje de alimentación que tomo. Entonces, como no nos dicen nada y como he visto que varias veces se trabaja con un voltaje de 12 voltios, escogí 12 voltios. Con lo cual obtengo que el voltaje del tanque me sale alto, 21.2 voltios. Y bien, ahora, como nos decían, ya ese tengo el voltaje del tanque. Ahora bien, como nos decían que estaba con una carga RL de 4 kilómetros, no especificaban si estaba acoplada a un transformador o no. Eh, bueno, yo como siempre trabajamos cuando mencionan una carga que está acoplada a un transformador, lo que yo hice fue acoplarlo como muestra en mi diseño a un transformador de relación de 1 a M le puse para evitar problemas algunos. Y ahora en la parte de gráfico de la derecha, relaciono los voltajes para hallar el M. Sé que el voltaje ahí en el voltaje colector, el voltaje de alimentación entre el voltaje de salida están en relación de 1 a M. Y con eso puedo obtener un M aproximado de 1.77. Bien, ahora continuando este, con mi diseño. Bueno, tengo que hallar el RC, que es siempre piden. Entonces, ya tengo como nos dan de dato la carga, tendría que hallar el RP. Y para hallar el RP, en sí no tengo más datos con los cuales trabajar. Entonces, eh, trabajo para un Q sub B, un factor de calidad de la bobina de 1.50. Así fue el diseño. Y con eso obtengo el RP. Ahora bien, como la frecuencia es de 8 MHz, un valor que escogí para este diseño es mi inductancia, que está escrita de 1 microampere. Y con eso, reemplazando en la fórmula, tengo que el RP me sale un aproximado de 2.5 kilómetros. Ya, entonces, lo que me interesa también para allá también el THD es el Q del tanque total. Entonces, para eso, tengo que hallar la resistencia, que vendría a ser el paralelo de la resistencia de la bobina RP, paralelo con la reflejada de la carga, que sería RL entre M al cuadrado, en el caso, entre, bueno, 2πfl. Reemplazando los valores que ya se obtuvieron previamente, obtengo un Q del tanque un poco bajo, 17, que se compara con Q de la bobina, sigue cumpliéndose
con tal de que cumpla que el Q de la bobina sea mayor que el Q del tanque, me parecía correcto. Bien, ahora para seguir continuando con mi análisis, bueno, tengo que escoger un X, no hay de dato algún X. Entonces, yo trabajo con sea un X igual a 3. Con eso ya puedo obtener mi THD, que vendría a ser una fórmula B de X igual a 3 entre Q del tanque, como tal, 0.267%. Y, pero para completar el diseño, recordamos que si es un oscilador, debe cumplirse que la ganancia tiene que ser igual a 1. Bueno, la ganancia sabemos que es y es la corriente y su K, la resistencia RC 4 y por factor de corrección. Ahora bien, por N, donde N es ¿cómo obtengo el N? En la parte derecha, como ya tengo un X, que mi X vale, he escogido que mi X sea 3, entonces reemplazo, me sale N1 entre 283. Eh, claro, pero eso si fuera, si no tuviera, digamos, al final de mi diseño, si no tuviera una relación de transformación. Ahora, si la tiene, la adiciono nomás por el factor M, que como está abajo mencionado, ahí. Entonces, como tengo mi X, he asumido que mi X sea igual a 3, tengo que la relación que es de corrección me sale 0.674. Tengo los valores de N, los valores bueno, el M también, la resistencia total que es obtenida del Q del tanque, también obtenida, y con eso mi única constante sería, mi única variable sería la corriente de sub K, que me sale alta, 27 miliamperes. Y bueno, pues, y en ese diseño, bueno, sabemos que eh, cómo se halla la corriente I sub K, es, está mencionado abajo, voltaje de alimentación entre dos veces la resistencia R sub P, y de ahí despejo la resistencia del emisor R sub E, que me sale 0.22 kilómetros. Eh, bueno, con eso tengo que hallar los capacitores también que me faltan en mi diseño. Y como mi diseño escogí, siempre hemos trabajado con Colpis, entonces los únicos variables que me faltarían serían C1, C2. Y para eso, recordando las relaciones de, bueno, que aprendimos en teoría acerca de Colpis, como tengo la frecuencia de resonancia que es 8 MHz y tengo mi inductancia que es 1 microhenry, puedo hallar la capacitancia, que sería un aproximado de 396 picofaradios. Y ahora bien, las relaciones de Colpis van a ser el N, que es un C1 entre C1 más C2, y bueno, la capacitancia equivalente, C1 por C2 entre C1 más C2. Bueno, claro, y las relaciones que existen esas son de Colpis y con eso obtengo mi C2 y mi C1. Y Bueno, bueno. Vamos a ver. Aquí pues si hablamos un poco en términos futbolísticos, pasa un poco lo que es al equipo peruano, ¿no? Que juega bien pero no mete gol. Eh, ¿Por qué? Porque al momento ya de rematar al arco pasa algo y la pelota, aunque sea penal, tira al palo afuera y bueno, nos quedamos con el casi, ¿no? Y a veces el casi como ven no sirve mucho. Entonces, en un circuito en realidad el casi tampoco no sirve mucho, ¿no? O sea, si uno no tiene todos los pasos correctos, lo que va a ocurrir es que el circuito no va a funcionar, pues así de simple, ¿no? Inclusive si no tiene todos los pasos correctos, puede que a la hora que uno lo implemente no funcione, pero eso se puede deber a que
transistor está averiado, a que de repente algún contacto ha fallado, ¿no? Entonces, eso ya es cuestión de revisarlo en el laboratorio, o uno en su casa si uno tiene su instrumento, pero los circuitos son así, ¿no? Entonces, justo estaba asistiendo a algunas sesiones de metodología de la investigación científica, y unos doctores y bueno, otros que quieren serlo, eh, empiezan a hablar de validar, que lo valido, que por acá, que digo, pero los ingenieros no validamos, los ingenieros cuando hacemos un diseño, estamos 100% seguros de que va a funcionar. Porque, bueno, en este circuito puede costar 5 soles, pero también puede ser una situación donde haya $5.000 o cuestiones así. Y entonces el ingeniero se responsabiliza porque eso va a funcionar, ¿no? Y claro, todos nos podemos equivocar, pero el ingeniero cuando dice esto lo voy a hacer y voy a cobrar tanto y lo voy a hacer en tal tiempo, si falla en algo, las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado por querer reparar un televisor hace por un montón de años. Al final no gané plata, salí perdiendo y encima quedé mal porque yo suponía que era una cosa, fui por ahí, al final se quemó otra, bueno, no tenía mucha experiencia, de verdad, ¿no? Eh, pero las cosas son así. Entonces, cuando a veces uno no tiene pues la prolijidad, si queremos, del caso, el circuito no va a funcionar. Entonces después viene, no, que procedimiento, unos puntos, que por acá, cuando en realidad en la práctica eso no es así. Entonces, por ejemplo, acá todo está bien bonito, pero empiezas a cometer un error, fíjate, más o menos trivial, pero que te malogra los resultados. Consideras que el N es 3 por 25 milivoltios sobre 21.2. ¿Y el 21.2 dónde está? Sí, ¿Dónde está? en la carga, profesor. En la carga. ¿Y tú estás tomando desde la carga para atenuar? Sí. Así está. Mira, hay tantos condensadores. Ah, no, claro, ahí no, ahí ese N para el Colpist no lo tomo de uno entre 283, lo tomo uno entre 160 más o menos. Pero Que, ¿cómo es el que más? Pero ¿dónde dice eso, pe? sí, no, no, debí cambiar la variable, profesor. Esas, las fórmulas que utilizo de Colpist, ese N es diferente que el N de ahí, porque ese N viene a estar en la carga, pero no, yo no quiero Ah, el de la carga, quiero el de Colpist. Por eso en la fórmula, eso fue mi error, o sea, no, no escribí, ese N no es uno entre 283, sería uno entre 160 más o menos, esa vaina. claro, pues claro, claro. Ujú. Bueno, Sí, ya, sí. Eso fue mi error, disculpe. ya, está bien. Entonces, en este caso, es un error de información, digamos, porque tú sí tenías la idea correcta, pero a la hora que informas en tu prueba, ¿no? Cualquiera puede confundirse, como es mi caso, y decir, no, pues está mal, ¿cómo va a ser 1/283, ¿no? Claro, si vamos más allá, acá vemos que dices por 1,77 y sobre todo, bueno, y si vemos la relación de los C, también no está en la orden de 283. Bueno, lo otro sería entonces ya algunos inconvenientes tipo académico. Uno, la corriente que te está saliendo, pues un tremendo numerazo, ¿no es cierto? Ahora, ese número, ¿por qué te sale así tan grande? ¿Te has fijado de dónde está jalando que la corriente salga un número así de grande? Por el voltaje de alimentación, profesor. Claro, pues, ¿y para quién te ha dicho que BCC tiene que ser 12? Bueno, nadie, sino que Nadie, pues nadie, nadie, pues nadie, ¿no es no cierto? dice nada, profesor, y como Claro, la mayoría de veces trabajamos con 12 voltios, claro, eh, pero por eso te digo, es que por bueno, eso no hay que tener, pues, no hay que estar muy duro, como se dice, cuando uno va a un baile, ¿no?
hay que empezar a ver qué es lo que más acomoda en su momento. O sea, el hecho de que siempre trabajamos con 12 voltios no quiere decir que 12 voltios es la mejor fuente para todos los casos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si tú para la fuente escoges 6 voltios? Indudablemente todo te va a salir porque tú tienes ya todo el desarrollo, pero tu corriente ISUK no va a salir tanto, ¿no es cierto? Sí, profesor, yo resolví ese problema de distintas maneras y lo hice como me salía mi SUK muy alto, trabajé si por ejemplo, primero la carga acoplada directamente ya sin transformación, sin un factor de Claro, transformación, claro, directamente ahí es que casi no hay y con forma, voltaje menor. claro, es que casi no hay forma de evitar una corriente alta, porque por eso te digo, mira, si tú tienes 21 voltios, que lo vas a proyectar sobre una resistencia de 4K, y ahí nomás tienes como 5 miliamperes de alterna, entonces eh, la alterna es un pedazo nada más de la continua, ¿no? Entonces hay que buscar bajar este número si es que este resultado, por ejemplo, te resulta ya muy incómodo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en este caso no está mal la respuesta porque no se dice nada, desde un punto de vista, digamos, más realista, lo que aquí sería aconsejable es usar una fuente más baja. Inclusive podríamos hablar de usar 3 voltios, ¿no? Porque nadie impide de que esto pueda funcionar con 3 voltios. Y con 3 voltios te podría salir algo bastante ya manejable, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no usas 3 voltios? Simplemente por la costumbre, ¿no? Dicen, no, es que 3 voltios nunca he usado. Pero 3 voltios es una fuente que se puede usar, pero no hay ningún problema, ¿no? Bien, y el otro que si tú pones un R de 0.22K, entonces también ya estás haciendo que el valor de las dos resistencias de 5K pudiera influir en algo en el resultado, ¿no? Porque siempre se ha despreciado la corriente de base considerando que RE está en el orden de los K ohmios. Pero si RE ya va a ser 0.22K, de repente, pues en vez de poner 5K y 5K, habría que poner 2K, 2K o algo así, ¿no? Como resistencia. Bueno, no está mal el desarrollo, está bastante bien. Esta confusión me llevó a mí a pensar de que habías cometido un error, no, no era así, es un error de información, como decía, no. Y bueno, este valor de ISUK, como es un problema académico, eh, puede ser, pues, o sea, no se ha hecho nada en contra, ¿no? Eh, bueno, y solamente esas reflexiones, ¿no? Que en este caso hubiera convenido más usar una fuente de bajo voltaje. Bueno, aparte tienes otro más que has hecho por aquí, presentado, ¿no? A ver. Ya, sí, profesor. Este es uno de los ejercicios que mandó. eh, nos daban nuevamente, factor calidad de la bobina, que dependía de tu código. Y me pedían hallar, bueno, dice la componente principal de voltaje de salida, de subsalida, eh, de diferentes casos, en 3 casos. Primero hay que analizar lo que viene a ser para todos en común, que es hallar la ISUK. ISUK lo hallo, como está abajo, con análisis de circuitos clásicos, como es -20, sale 20 y la fuente está al revés. Bueno, volteada, sería 20 menos 14.3, menos el voltaje base emisor, que, bueno, trabajé con 0.7 porque sumaba con el 14.3 y me daba exacto, para que sea mi SUK 2.5 miliamperes. Bueno, eso es lo común. También hay que ver nuestro tanque a cuánto resuena, que vendría a ser la frecuencia intermedia, que es,
bueno, sería 110 mm, megaradianes por segundo menos 100 megaradianes por segundo, de 10 megaradianes por segundo. Pero ahí también está un poco jalado de los pelos, ¿no? Porque es bastante fácil obtener 2.5 miliamperes, si es lo que tú deseas, con una fuente de menos 10 voltios, por ejemplo, ¿no? No tenías mayor dificultad tampoco. Si hubieras puesto también como en el otro caso dos resistencias de 5K, le hubiera caído 5 voltios a RE y con RE de 2K también salía, ¿no? Y no necesitabas utilizar esto un poco extraño de poner una batería de 14.3, otra de 20, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, profesor. Continuando con, bueno, con el ejercicio, puedo hallar mi RP, la resistencia de la bobina, que como tengo de dato el factor calidad de la bobina y ya tengo la frecuencia de resonancia del tanque, me sale en 62 kilómetros. Y ahora tengo, y ahí en el circuito nos dan dato que una resistencia, bueno, de carga debería ser de 10 kilómetros. Entonces la resistencia total sería el paralelo, sería 62 kilómetros paralelo a 10 kilómetros, me sale un aproximado 8.6 kilómetros. Bueno, también algo en común que sabemos por teoría es que en la corriente vendría a ser, este, hay A1 de X1, la corriente y su K, por uno más 2 bueno, por el coeficiente de Fourier de X2, por el coseno de segunda frecuencia, todo por el coseno de, bueno, primera frecuencia. Y a nosotros nos pedían a la componente principal. Bueno, esos cosenos los trabajamos por producto de cosenos los transformamos en diferencia y de ahí obtenemos para separar y obtener como en este programa pedían la componente principal, que viene a ser, y también ya se nos mencionó, eh, A1 de X1 y sub K por coeficiente Fourier de X2, bueno, por un medio por la resistencia total. Eso viene a ser bueno, como tienen voltaje, viene a ser la corriente de la parte de arriba bueno, simplemente multiplico por la resistencia total y ya tengo el voltaje. Ahora bien, para el primer caso, nos dicen que el voltaje 1 es de 0.2 voltios a 100 megaradianes por segundo y el voltaje 2 es 1.2 milivoltios a 110 megaradianes por segundo. Con esos valores obtengo el X1 y el X2. Bueno, el X1 ya sabemos cómo obtener 0.225 milivoltios, que me sale un 8, que debería ser gran señal. Y bueno, X2 sería 1.2 milivoltios entre 25 milivoltios, que sale 0.04, que es pequeña señal. Bueno, entonces, reemplazando, eh, bueno, ya vendría a ser fórmula, y reemplazando los valores, A1 para X igual a 8, vendría a ser en la tabla 0.62, mi corriente que no varía, que vendría a ser 2.5 miliamperes, mi X2 vendría a ser 0.048. Bueno, y eso es constante por un medio, por 8.6 kilómetros y un aproximado nos sale de 332 milivoltios. Ese vendría a ser para el primer caso. Para el segundo caso, cambia los voltajes, se invierten. El voltaje 1 vendría a ser 1.2 milivoltios a 100 megaradianes por segundo. De ahí obtengo mi X1 de la misma manera, que tendría que ser 0.048, que es esta pequeña señal. Eh, mi voltaje 2 es 0.2 voltios a 110 megaradianes por segundo. De ahí obtengo mi X2, que, bueno, sale 8, gran señal. Ya, y entonces tendría que reemplazarlo bueno, en la fórmula que ya se dedujo. Pero acá es como mi X1 es pequeña señal, entonces la aproximo como ya se nos enseñó.
el A1 de X1 puedo aproximarlo cuando tiende a cero, X1 tiende a cero a X1 entre 4. Entonces vendría a ser ese 0.048 entre 4, 0.012, mi corriente y su K no varía, mi resistencia tampoco, el factor medio tampoco, y el coeficiente de Fourier de X2 que obtengo de la tabla 1.87, y con eso obtengo mi voltaje de salida de 280 milivoltios. Y para el tercer caso, profesor, está en la parte Está bien, superior. está bien. O sea, en No, este segundo caso, no es factible que en la serie de Fourier del transistor se aproxime 2 y su 1 sobre su 0 a X, ¿no? Porque X vale en este caso de manera extraña, ¿no? 8, ¿no? Entonces no se puede hacer la aproximación hacia X2 y hay que usar pues todo el coeficiente de Fourier, ¿no? ¿Y exacto, estos profesor. eran los dos casos? Porque eso no me has mandado. No, no, la parte, en la primera, no, sí, sí. No, en esa hoja, en la parte superior de la hoja, un poco más. Eh, Ahí, sí, no, ya me ha alcanzado espacio y ahí hice la última, la C. Ah, claro, bueno, en la C, claro, es que la C al final es lo mismo que la A. sí, eso me di cuenta, profesor. Claro, pues porque en realidad no interesa si uno es 100 y el otro 110, o si uno es 110 y el otro es 100, igual da 10 para el FI, ¿no? La diferencia de uno con el otro está ya en la componente del oscilador local o en la frecuencia suma, pero para FI da lo mismo, los dos, el FI da lo mismo. Ya, entonces la C ya se ponía simplemente igual a lo que había salido en A. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda al respecto?